Bienvenidos una vez más a esta serie de escatología bíblica. Estamos ya en la etapa casi final de esta serie, de este estudio. Estamos en este día entrando a lo que es la escatología individual. Vamos en este video a estudiar lo que es el estado intermedio, tanto de los creyentes como los incrédulos, y también el estado eterno de los creyentes y de los incrédulos después de la venida de Cristo. Vamos entonces ya a comenzar ya con esto, a concluir la segunda parte de este estudio, de esta serie, que era la parte más extensa, y para finalmente luego ya de unos par de videos más vamos ya a comenzar ya con la tercera parte, que es las implicancias que tiene todo esto que hemos estudiado de escatología en la vida cristiana. Así que estamos ya pronto ya a poder concluir esta serie. Vamos entonces hoy día a estudiar lo que es la escatología individual. Con respecto a este tema, podría haber comenzado en este estudio abordando lo que es la escatología individual, como muchos autores lo han hecho en muchos libros de escatología. Sin embargo, me propuse dejarlo para esta etapa final, dado que después de haber realizado un estudio panorámico de lo que es la escatología general, resulta más evidente y más fácil poder comprender lo concerniente a la escatología individual. Por eso vamos a comenzar entonces a estudiar y a conocer el estado intermedio de los creyentes y los incrédulos. ¿A qué me refiero con esto? ¿En qué estado, en qué condición se encuentran actualmente las personas que han muerto, tanto los creyentes como los impíos, que mueren durante esta época actual entre ambas venidas, entre la primera venida de Cristo y su segunda venida? Por eso se llama estado intermedio a esta época actual. ¿Qué pasa entonces con los que ya han muerto? ¿En qué condición se encuentran? ¿En qué estado se encuentran durante esta época? Esto sin duda ya ha sido tocado por alcance en muchos temas que hemos visto anteriormente. De todos modos, aquí es preciso recalcarlo y poder ya definirlo de manera más exacta. Según lo estudiado en la Biblia, las almas de los creyentes al morir son llevadas inmediatamente al cielo, a la presencia de Dios, y están reinando con Cristo durante esta era. Presentaré algunos pasajes puntuales que hasta el momento no hemos visto. Por ejemplo, Lucas 23:43 leemos: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras que Cristo, ¿no es cierto?, le dijo al malhechor que estaba clavado junto a él en la cruz. Entonces, en el mismo momento que ambos estaban pasando por la muerte física, ¿no es cierto?, Jesús le dijo al malhechor que ese mismo día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Daron a entender que después de esa muerte física, inmediatamente el alma de ese hombre pasaría al paraíso. También tenemos el pasaje 2 Corintios 5:6-9 que dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo enseña que al dejar nuestro cuerpo vamos de inmediato a la presencia del Señor. ¿No es cierto? Cuando dice mientras estamos presentes al cuerpo, ¿no es cierto?, en el cuerpo, o sea, estamos con vida acá, estamos de todos modos ausentes al Señor. Pero luego dice que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, dejar este cuerpo terrenal, morir, ¿no es cierto?, la muerte física, y presentes al Señor. Y también en Filipenses 1:21-23, Pablo también dijo lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nuevamente entonces Pablo estaba seguro que al morir estaría de inmediato en la presencia de Cristo. Esos pasajes claramente entonces nos muestran que los creyentes al morir, sus almas inmediatamente van a la presencia del Señor. Bien, esto puede parecer bastante razonable y simple de aceptar y comprender. Sin embargo, es preciso verificarlo frente al pensamiento o idea popular que se genera en ocasiones, incluso en ambientes cristianos. Muchas veces se genera la idea, ¿no es cierto?, de que los cristianos muertos están durmiendo o descansando en los brazos del Señor. Lo cual, ¿no es cierto?, muchas veces ha llevado a pensar o a suponer que los que han partido de la presencia del Señor están en un estado de inconsciencia o sueño profundo, mientras esperan el regreso de Cristo y la resurrección universal, donde podrán recién reincorporarse. Sin embargo, con lo estudiado podemos afirmar que los muertos en Cristo ya están gozando
de una vida espiritual con el Señor en los cielos, esperando sin duda la bienaventuranza plena que recibirán en el regreso de Cristo y la resurrección de sus cuerpos ya glorificados. Recordemos que, como también ya revisamos anteriormente, según ambas posturas, la dispensacional y la milenial, revisamos ya el pasaje de Apocalipsis 20, vimos cómo se comprende ese milenio, ¿cierto? Ese periodo de 1000 años, y bajo la comprensión amilenial encontramos que había mucha más armonía con respecto a lo que dice la Biblia, y también bajo esa interpretación entonces el milenio efectivamente responde a esta era actual, a este periodo de tiempo entre ambas venidas, en donde las almas que Juan vio que estaban reinando con Cristo y viviendo con Él, ¿no es cierto?, eran las almas de los que habían muerto por la causa de Cristo. Entonces, igual eso a la vez también esa interpretación confirma de que los muertos en Cristo ya se encuentran en el cielo actualmente, sus almas gozando y viviendo con Cristo. No de una manera plena, porque de todos modos es un estado provisional, solamente Juan vio las almas, porque en su segunda venida se va a producir la resurrección universal de todos, en donde también, ¿no es cierto?, sus cuerpos serán levantados, de manera, un cuerpo glorificado me refiero. Y eso también calza perfectamente con lo que dijo Pablo, con lo que enseñó en Primera de Tesalonicenses con respecto al arrebatamiento, ¿no es cierto?, de Cristo. También dijo que Dios traerá con Cristo a los que han muerto en Cristo, ¿no es cierto? Y sus cuerpos van a resucitar primero, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo, y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Bien, en relación al estado intermedio de los incrédulos, sucede algo similar. Generalmente se piensa sin dudar y se enseña que los muertos sin Cristo pasan de inmediato al infierno, en donde ya están recibiendo el sufrimiento y castigo por haber muerto sin Cristo, ¿no es cierto?, y no alcanzar la vida eterna. Resulta, sin embargo, inverosímil que, tratándose de los incrédulos, no se dude que ya están sufriendo y recibiendo de manera consciente su castigo, pero se cree al mismo tiempo que los creyentes muertos se encuentren dormidos o inconscientes, ¿no es cierto? Es bastante paradójico suponer que los impíos ya están sufriendo de manera consciente, pero muchos cristianos piensan que los muertos en Cristo están dormidos, ¿no es cierto?, de manera inconsciente en la presencia del Señor. Bueno, en lo medular, es correcto afirmar que los incrédulos, al igual que los creyentes, se encuentran en el estado intermedio, conscientes de su realidad, los unos sufriendo y los otros gozando según la manera que hayan vivido. Sin embargo, lo crucial es tener esta seguridad por lo que dice la Biblia misma, y no por la idea general y popular que se tiene entre los cristianos. Esto lo menciono debido a la manera recurrente de cómo se generan ideas o pensamientos en círculos cristianos, ideas que se abrazan y traspasan a muchos, pero en ocasiones carentes de fundamento bíblico y por ende en ocasiones erróneas. Así como revisamos los pasajes bíblicos que nos dan seguridad y fundamento para creer que los muertos en Cristo ya están en el cielo gozando y reinando, y no dormidos e inconscientes, vamos a revisar el único pasaje que nos confirma el estado intermedio de los incrédulos antes de la venida de Cristo y del juicio final. Ese pasaje corresponde a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». En lo concreto, este es el único pasaje que nos habla del estado de los incrédulos antes del juicio. A esta consideración hay que sumar que la traducción de la Reina Valera 1960 no es muy explícita inclusive en su traducción, lo que nos lleva a ser más cautelosos y precavidos en nuestros razonamientos, pensamientos o ideas que podemos tener sobre muchos temas, pero que en lo puntual no tienen del todo respaldo ni fundamento bíblico. Me refiero a que creo que la mayoría de los cristianos piensa esto respecto a los muertos sin Cristo, pero si le preguntáramos a muchos cuál es la base bíblica para esta idea, creo que muy pocos tendrían este pasaje en mente, mucho más cuando nuestra traducción no es la más clara. Sin embargo, presentaré algunas traducciones distintas para clarificar la idea o el verso. Por ejemplo, la versión de la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: «El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio». La Biblia Dios habla hoy lo presenta: «El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio». También la versión Nueva Biblia Latinoamericana lo traduce: «El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio». La versión Nueva Traducción Viviente dice:
Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Y finalmente, la versión del Nuevo Testamento, versión Biblia Libre, dice: como pueden ver, el Señor puede rescatar de las dificultades a quienes lo respetan y puede mantener a los malvados hasta el día del juicio, cuando complete su castigo. Entonces, con esas versiones de la Biblia se ve, ¿no es cierto?, más clara la idea, ¿no es cierto?, de que los impíos están ya en esta época actual conscientes y recibiendo, ¿no es cierto?, castigo ya, están siendo castigados, pero de manera momentánea, como también lo dice la última versión, esperando, ¿no es cierto?, el día del juicio, donde su castigo se va a completar. Así también como los muertos en Cristo también esperan la resurrección universal, para que sus cuerpos sean levantados, glorificados, y de ese modo su gozo, su bienaventuranza se complete. También entonces los impíos, ¿no es cierto?, en el día del juicio final, su castigo también se va a incrementar o se va a completar. En síntesis, podemos ver que en el estado intermedio, actualmente todos los que han muerto, ambos grupos, creyentes o incrédulos, se encuentran conscientes de su realidad y recibiendo en parte el resultado de sus vidas. Digo en parte porque queda claro que la plenitud de ambos estados se completará con el regreso de Cristo y el juicio final. De ese modo, las almas de los creyentes se encuentran ya con Cristo reinando y gozando de un estado de vida espiritual, pero ese gozo no puede ser pleno aún hasta que se produzca la resurrección de sus cuerpos glorificados y pasen a tener una vida plena y eterna con Cristo en la eternidad. Del mismo modo, las almas de los impíos ya se encuentran en el infierno recibiendo el castigo merecido por su rebeldía y desobediencia. Sin embargo, una vez que se produzca la resurrección de sus cuerpos y sean sometidos al juicio final, recibirán la sentencia definitiva de condenación y sufrimiento eterno en el lago de fuego, descrito como la muerte segunda. Así como para los creyentes, la resurrección de sus cuerpos significará incrementar la bienaventuranza a un estado pleno de gozo, para los incrédulos, la resurrección de sus cuerpos significará acrecentar el dolor y el castigo en el lago de fuego. Esa entonces es la manera como se puede comprender el estado intermedio de los impíos y de los creyentes durante esta época actual. Todos los que han muerto durante esta época, antes que la segunda venida de Cristo suceda, en ese estado se encuentran ambos grupos. Vamos ahora entonces a estudiar y a revisar lo que es el estado eterno de los creyentes y los incrédulos. ¿Qué pasará entonces con las almas, con las vidas ya completas de estos dos grupos después de la venida de Cristo, ya cuando viene la eternidad? Con la venida de Cristo se producirá la resurrección universal de todos los muertos, creyentes e incrédulos. Estos cuerpos se unirán a sus almas para ser presentados todos frente al gran trono blanco en el juicio final. De dicho juicio resultarán dos sentencias: vida eterna para los creyentes y castigo eterno para los incrédulos. Como ya se ha mencionado, la vida eterna para los creyentes será plena una vez que sus almas se unan a sus cuerpos glorificados, recuperando de ese modo la bienaventuranza que tenían nuestros primeros padres en Edén, un cuerpo glorificado que en nuestra mente aún no logramos dimensionar, debido a que nunca lo hemos experimentado. Por el contrario, en nuestro estado actual, nuestro cuerpo es nuestra carne, nuestro peor enemigo es nuestra relación con Dios. Sin embargo, en aquella vida eterna, nuestro cuerpo glorificado, en lugar de privarnos de una comunión íntima y perfecta con Dios, nos impulsará y proveerá las condiciones ideales para incrementar nuestros sentidos y disfrutar en plenitud de nuestra comunión con Cristo. Las condiciones ideales de nuestro cuerpo serán restituidas y por qué no pensar que serán mejoradas, si Cristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Como leemos en Apocalipsis 21:5, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Aquel cuerpo glorificado, como el de Cristo después de su resurrección, nos brindará posibilidades infinitas. Podremos disfrutar plenamente de la gloria de Dios, de la nueva creación y de toda la herencia de Cristo, de la cual seremos, ¿no es cierto?, coherederos o copartícipes. Por tanto, aunque nuestra morada sea en la nueva tierra restaurada, tendremos posibilidad de recorrer toda la inmensa creación de Dios, conocer los misterios del universo creado a voluntad, sin inconvenientes para movernos y transportarnos, pues seremos semejantes a los ángeles de Dios. Serán abiertos nuestros sentidos y todas las posibilidades actualmente vislumbradas solo en la ciencia ficción serán una realidad en nuestros cuerpos.
Se confirmarán las sospechas e ideas de la ciencia en cuanto a las muchas posibilidades de la materia, tiempo y espacio. Estaremos en la dimensión divina, sin temor alguno por envejecer o perder un grado de bienaventuranza, porque leemos en Apocalipsis 21:4, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Eso es entonces en relación al estado eterno de los creyentes. Después del juicio final, ¿no es cierto?, recibiremos ese cuerpo glorificado y podemos vislumbrar entonces este estado de bienaventuranza y de existencia luego de la venida de Cristo y del juicio final. Con respecto al estado eterno de los impíos, la Biblia también es clara y enfática en determinar que irán estos al lago de fuego junto a Satanás y sus aliados, lugar donde su castigo y tormento serán eternos. Muchas personas, incluidos cristianos, han llegado a dudar de esta idea. La argumentación común es simple. ¿Cómo un Dios que por esencia es amor podría permitir un castigo de esa magnitud? A partir de este pensamiento han llegado a surgir algunas doctrinas alternativas, como lo son el universalismo y el aniquilacionismo. Los universalistas creen que el infierno y el castigo eterno son inconsistentes con el concepto de un Dios amante y poderoso. Por lo tanto, ellos enseñan que al fin todos los hombres serán salvos. Algunos universalistas sostienen que las personas que hayan vivido una mala vida acaso deban ser castigados durante un cierto tiempo después de su muerte. Pero todos los universalistas concuerdan que en última instancia nadie se perderá. Este punto de vista se remonta hasta los tiempos de Orígenes, que vivió entre el año 185 y el año 254 después de Cristo, quien enseñó que al fin no solo serán salvos todos los seres humanos, sino aún el diablo y sus demonios. Existen iglesias en Estados Unidos y Canadá que sostienen esta doctrina. Por su parte, el aniquilacionismo puede tener dos formas. Según una de ellas, el hombre fue creado inmortal. Todos fuimos creados inmortales. Pero aquellos que continúan en pecado son privados de la inmortalidad, se les quita. Y son simplemente aniquilados, o sea, reducidos a la inexistencia. Según la otra forma, también conocida como inmortalidad condicional, el hombre fue creado mortal, o sea, a la inversa. Todos morimos. Pero sin embargo los creyentes reciben la inmortalidad como don de la gracia y por lo tanto continúan existiendo en un estado de bienaventuranza después de la muerte. Los impíos o los no creyentes, sin embargo, no reciben este don y siguen siendo mortales. Por consiguiente, cuando mueren son aniquilados. De todos modos, ambas formas de aniquilacionismo enseñan la aniquilación de los malos y por lo tanto niegan la doctrina del castigo eterno. En el presente, el aniquilacionismo en forma de inmortalidad condicional, quiere decir que todos somos mortales, pero los que han muerto con Cristo se les da como don la inmortalidad. Esa forma es enseñada por los adventistas del séptimo día y por los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan que la aniquilación es el castigo de los malvados, de Satanás y los demonios. Los adventistas del séptimo día, sin embargo, afirman que habrá un periodo de sufrimientos punitivos, a modo de castigo, que precederá la aniquilación de Satanás y de esos grupos, dependiendo de la duración de tales sufrimientos y la cantidad de culpa involucrada. Lo que ambos grupos tienen en común es su negación al castigo eterno. O sea, ambos denominaciones, los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, sostienen que, ¿no es cierto?, que la inmortalidad solamente es lograda por aquellos que mueren, ¿no es cierto?, con Cristo. La alcanzan como un don. Los demás, los impíos, son todos aniquilados. Son todos, siguen siendo mortales, por lo tanto, después de su muerte física, después del juicio final, son aniquilados. Sin embargo, los adventistas del séptimo día afirman que antes de ser aniquilados, los malvados, los impíos, serán expuestos a un periodo de sufrimiento previo, ¿no es cierto?, a modo de castigo, y esa duración va a depender de cuánta culpa tengan, ¿no es cierto?, antes de ser aniquilados. Pero finalmente todos van a ser aniquilados, los impíos, los malvados, y de ese modo entonces ambas formas niegan la doctrina del castigo eterno. Bien, antes de presentar la evidencia bíblica al respecto, quiero presentar algunos comentarios de William Hendrickson en su libro La Biblia, el más allá y el fin del mundo. Este es el mismo autor que revisamos anteriormente con respecto a la interpretación del paralelismo progresivo de Apocalipsis. También tiene otro libro titulado La Biblia, el más allá y el fin del mundo, donde también habla de estos temas escatológicos, y dentro de ese libro, ¿no es cierto?, responde a dos objeciones muy comunes. La primera objeción dice:
Dios es amor, por eso la existencia del infierno es imposible. Un creador que torturara a sus criaturas eternamente sería un malvado y no un Dios de amor. Esa es la primera objeción, ¿no es cierto?, de muchas personas, incluso cristianos, de suponer que el infierno finalmente no existe, ¿no es cierto? Es una forma metafórica de mencionarse la Biblia. Incluso se ha llegado, ¿no es cierto?, a decir que hasta el Papa, dentro de la Iglesia Católica, ha negado la existencia del infierno, que finalmente el paraíso y el infierno son metafóricos y que cada uno, según cómo vivía acá en la vida, en esta tierra, que cada uno se hace su propio infierno o su propio paraíso, ¿ya? Bueno, con respecto a esa primera objeción, este autor dice: el amor no excluye la ira, en especial para quienes obstinadamente rechazan ese amor. Fue Cristo mismo, la más perfecta representación del amor, quien habló una y otra vez del castigo del infierno. Por lo tanto, no hay, ¿no es cierto?, impedimento de que, aunque Dios sea amor, muchos, ¿no es cierto?, se acuerdan de ese pasaje de Juan, Dios es amor, pero muchas veces lo olvidan la segunda parte del mismo verso que dice, y fuego consumidor. Así que también, como yo lo presenté al comienzo de esta serie, en el primer video, que muchos, incluso dentro de la situación actual que estamos viviendo, incluso de esta pandemia, muchos también se acuerdan de Dios apelando a su misericordia, ¿no es cierto?, a su amor, a su piedad, pero también se olvidan que muchas veces han vivido sin considerar a Dios en sus vidas, y se olvidan también que Dios, junto con ser amor, también es fuego consumidor. Y así como el amor es un atributo inherente, ¿no es cierto?, esencial de Dios, también lo es su justicia. Entonces Dios es amor, pero también es un Dios justo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no hay nada en un Dios de amor que pueda, ¿no es cierto?, excluir la ira o un castigo. Mucho más para aquellos que, como dice acá, obstinadamente han rechazado a Cristo, el Hijo de Dios. Y la segunda objeción también que se halla con respecto a esta doctrina del castigo eterno, dice que Dios es justicia. Por lo tanto, no castigaría eternamente un pecado temporal. No sería justo, dicen, ya que el castigo sobrepasaría al delito. Una objeción, ¿no es cierto?, bastante lícita, ¿no es cierto?, en primera instancia, humanamente razonando, pero, ¿no es cierto?, aquí también se responde lo siguiente. La respuesta: no es necesariamente la duración del delito lo que fija la duración del castigo. Pues incluso en la tierra, un delito que se comete en un minuto puede ser condenado con una sentencia de cadena perpetua. Lo que verdaderamente impone la decisión es la naturaleza del delito. La traición contra la patria normalmente se castiga con la pena de muerte. Por tanto, la traición contra Jesucristo, la excelsa majestad, el desprecio voluntario del amor de Dios, merece la máxima pena. Es una respuesta bastante igual lógica y de mucho sentido. Bien, vamos entonces a revisar algunos pasajes bíblicos que nos presentan la existencia primero del infierno, como también el carácter eterno de este castigo para los impíos. Muchos, ¿no es cierto?, incluso hasta cristianos también han llegado a dudar de la existencia del infierno. Vamos entonces a revisar algunas de las tantas citas bíblicas que confirman esta realidad. En Mateo 5:22 leemos: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso lo dijo Jesús mismo. También en Mateo 5:29-30 leemos: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También tenemos Mateo 10:28 que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús enseña que tanto el alma como el cuerpo sufrirán el castigo en el infierno. Y también tenemos el pasaje de Mateo 13, 41-42 que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos estos pasajes que hemos revisado nos damos cuenta que son de Cristo mismo, palabras textuales de Cristo. Jesús mismo habló constantemente de la existencia del infierno. Y para aquellos también, ¿no es cierto?, que dudan con respecto a que este sea un castigo eterno, ¿no es cierto?, tenemos el pasaje de Marcos 9, 43-48 que dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala
mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es interesante lo enfático y reiterado que resulta el consejo de Jesús, sobre todo en cuanto a lo eterno del castigo en el infierno. También leemos en Mateo 25:41 que dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús aclara que el infierno fue preparado para Satanás y sus huestes, no para el hombre. Sin embargo, advierte que quienes rechacen voluntariamente la vida y la salvación en Cristo sufrirán el mismo fin. En 1 Juan 3:8-10 y en Juan 8:44 se advierte que los que viven en pecado son hijos del diablo, por tanto recibirán igual castigo. También tenemos en Mateo 25:46 que dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tenemos claramente presentado ambos escenarios, ambos destinos. ¿Por qué pensar que solamente los salvos en Cristo serán beneficiados con una vida eterna? No temporal, sino que eterna. Pero a la vez pensar que los injustos serán solamente castigados temporalmente. O sea, acá está claramente estipulado el carácter de ambos destinos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, claramente, ¿no es cierto?, la similitud en ambos destinos, el carácter es eterno. En 2 de Tesalonicenses 1:9 leemos: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y también en Apocalipsis 14:10-11 leemos: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No quiero invertir más tiempo del necesario, pero creo que a raíz de la clara enseñanza de la Biblia, sobre todo de Jesús mismo, cualquier objeción humana que se haya aún al respecto no tiene lugar en la soberanía y potestad de Dios. Además, si consideramos la recompensa que este mismo Dios ofrece a quienes se esfuercen por entrar por la puerta angosta, una vida eterna, llena de gozo, plenitud, paz, donde no habrá más llanto, ni olor, ni nada que pueda opacar esa dicha, no debe por qué sorprender la recompensa para quienes rechacen esa opción y opten por vivir una vida alejada de Dios, en donde no hay día que no ofendan a Dios con sus pensamientos, hechos y estilo de vida. Para nadie es extraño ver personas que no solamente deciden no escuchar la voz de Dios, sino que decididamente lo rechazan, odian a Dios, a los cristianos y a todo lo relacionado con el Evangelio, llegando a blasfemar contra su persona, su existencia, su palabra y su voluntad. No digo que solo este tipo de personas merezcan un castigo eterno, dado que todos aquellos que aún a la vista humana lleven una vida justa, sin grandes pecados ni delitos, si no han entrado por la única puerta, Jesucristo, no tendrán opción alguna de salvación. Isaías lo deja en claro al decir que nuestra justicia humana es como trapo de inmundicia frente a la santidad de Dios. Isaías 64:6. Lo que sí podemos creer que el castigo será sin duda mayor para unos que para otros, según el grado de conocimiento y oportunidad que hayan tenido. Así leemos, por ejemplo, en Romanos 2:12, que dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Finalmente, creo que la narración de Cristo sobre el rico y Lázaro grafica plenamente este tema, sobre todo en la sentencia. Hijo, le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En Lucas 16:25. Es decisión de cada ser humano optar por una vida de libertad plena, tomando placer el corazón en la juventud,
andando según los caminos del corazón y según la vista de los ojos, sabiendo que esta vida ciertamente es limitada, y sabiendo que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. O de otro modo, entregar nuestra vida a Cristo, dejando que sea Él, por su Espíritu, quien nos dirija, renunciando a los deseos de esta carne y luchando día a día con el pecado, sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Bien, de ese modo entonces presentamos este tema de lo que es la escatología individual, lo que es el estado intermedio de los muertos en Cristo y los muertos sin Cristo, y también lo que será el estado eterno, ¿cierto?, que pasará con ambos grupos después del juicio final, en qué estado se encontrarán. Sin duda hay muchos detalles que también nuestra curiosidad humana quisiera también saber, ¿no es cierto?, en detalle muchas cosas, pero simplemente debemos conformarnos con lo que la palabra del Señor hasta el momento nos ha arrojado luz, nos da indicios de ciertas cosas, pero por lo que hemos revisado, por los pasajes que hemos revisado, ¿no es cierto?, que hemos ya estudiado, hay una idea clara con respecto a estas ideas, en qué estado se encuentran los impíos y los creyentes, actualmente los que han muerto, ¿cierto?, durante esta era, y también en qué estado, ¿no es cierto?, pasarán a existir los muertos con Cristo y los muertos sin Cristo después del juicio final. De ese modo entonces abordé aquí en este video brevemente lo que es la escatología individual. En el siguiente video entonces vamos ya a acercarnos al final de esta escatología, de esta serie escatológica. Vamos a estudiar lo que es los nuevos cielos y la nueva tierra, la creación de estos nuevos cielos y la nueva tierra, y finalmente el estado eterno. ¿Qué pasa con el estado eterno? No hablando de manera individual, sino que como escatología general, qué pasará con la tierra, ¿no es cierto?, en el estado eterno, en toda la humanidad. Bien, eso es entonces, hasta aquí dejo este video, esperando ante todo que la información sea clara, sea oportuna y sea de bendición para sus vidas. Nos vemos entonces en el siguiente video. Que Dios bendiga a los que están siguiendo esta serie y se están dando el tiempo, invirtiendo el tiempo en conocer y en estudiar más de su palabra.